Asamblea Nacional Constituyente traería cohesión social y paz. Yo creo que la respuesta la dio el pueblo de Venezuela el 30 de julio. La Asamblea Constituyente llegó con su poder sanador a calmar los focos de violencia en Venezuela. La Asamblea Nacional Constituyente llegó como un bálsamo tranquilizador a traer justamente tranquilidad al pueblo venezolano, a consolidar y a defender la paz. Es curioso porque quienes se oponían a la Asamblea Nacional Constituyente desde las cúpulas opositoras, quienes llamaron abiertamente al golpe de Estado para evitar la Asamblea Nacional Constituyente, quienes llamaron a hechos de violencia para evitar a la Asamblea Nacional Constituyente, quienes encerraron a edificios enteros, personas que no pudieron salir porque apostaron en las puertas de los edificios pistoleros para que impidieran el ejercicio del derecho al voto a estos ciudadanos. Bueno, llegó la paz para todos, llegó la tranquilidad para todos, se sofocó la violencia. Ustedes que están acá, corresponsales internacionales, han podido testimoniar y dar fe de que lo que estamos diciendo es muy cierto. De tal forma que en la Asamblea Nacional Constituyente, que además hemos abierto las puertas a la sociedad venezolana para que participe del gran debate nacional, también queremos anunciar que esta semana serán presentados al país plataformas tecnológicas para el intercambio directo con el ciudadano y la ciudadana, que puedan dar su opinión directamente a la Asamblea Nacional Constituyente, que puedan opinar sobre el gran debate nacional que allí se está llevando a cabo. Así que con la Asamblea Nacional Constituyente habíamos dicho que se recuperaría el equilibrio político en Venezuela, se recuperaría el equilibrio social en Venezuela. Bueno, hemos empezado en esa recuperación. Y habíamos dicho también que de alguna forma esa cúpula opositora quedaría aislada. Ahí está, quedaron aislados, a unos niveles que no han podido convocar sucesivamente posterior al 30 de julio ni a 100 personas a sus llamados nuevamente a la violencia. El pueblo de Venezuela no está dispuesto a la violencia. Dio un mensaje muy claro de que quiere paz, de que quiere tranquilidad y que quiere resolver sus problemas directamente sin ningún tipo de interferencia externa. Sobre su segunda pregunta, las medidas contra Estados Unidos, el jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro, el viernes anunció que serán presentadas medidas de reciprocidad y medidas que respondan a esta agresión por parte del gobierno del presidente Donald Trump. Unas medidas, además, hay que decirlo, violatoria del derecho internacional público, violatoria de las normas que rigen el relacionamiento entre Estados soberanos e iguales. Bueno, de eso se trata justamente las posiciones imperiales, actuar al margen del resto de la comunidad internacional, actuar al margen del entramado jurídico que debe regular. Venezuela no reconoce otra jurisdicción que no sea la jurisdicción venezolana. Venezuela no reconoce el derecho imperial y muchísimo menos reconoce jurisdicción externa que no sea la jurisdicción venezolana. De tal forma que nosotros respaldamos cualquier tipo de acción que adopte el jefe de Estado en su condición de jefe de las relaciones internacionales. Pero también esta Asamblea Nacional Constituyente está convocada y fue convocada para un objetivo programático, que es la defensa de la soberanía. Y cuando hablamos de un objetivo programático es que nosotros vamos a ajustar, vamos a perfeccionar y vamos a consolidar los mecanismos de defensa de la patria. Por darles un ejemplo, estos factores políticos que han promovido la intervención en Venezuela, bueno, nosotros vamos en el capítulo referido a la patria, a la protección de la patria, vamos a ser más estrictos con la configuración de los delitos contra el orden constitucional, que son gravísimos. Atentar contra el orden constitucional de un país es lo más grave que puede presentarse en la vida política de un país. Bueno, allí vamos, un objetivo programático para el cual se nos convocó porque el presidente Nicolás Maduro justamente sabía que venía un proceso de intervención, como bien lo ha venido anunciando la oposición venezolana y lo ha pidiendo expresamente. Han ido a reuniones con el Pentágono, lo habíamos denunciado, han asistido a reuniones. Aquí hay una lideresa de la oposición venezolana que se reunió con el presidente de los Estados Unidos, con el vicepresidente de los Estados Unidos. Aquí hay un presidente de parlamento que fue al Pentágono, que se reunió con el jefe de seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿A qué? A pedir la intervención de Venezuela, a pedir el bloqueo financiero de Venezuela. Bueno, desde la Asamblea Nacional Constituyente se van a adoptar acciones dirigidas no solamente a la redacción del nuevo capítulo de la Constitución referente a la soberanía en todos los ámbitos de Venezuela, sino a tomar acciones inmediatas para proteger a nuestra nación y ante cualquier tipo de amenaza interna y externa. Sobre el acercamiento entre los Estados Unidos
y Venezuela, el presidente de la República ha sido, yo diría, ampliamente abierto sobre esta situación. Pidió previamente a la amenaza vulgar y grosera de invadir militarmente a Venezuela por parte del presidente de los Estados Unidos, le había pedido hablar por teléfono. Permanentemente ha dicho, queremos relaciones de respeto a través de un diálogo constructivo que favorezca al pueblo de los Estados Unidos y que favorezca al pueblo de Venezuela. Y ante esa buena disposición, correcta, ajustada al derecho internacional por parte del presidente Maduro, la respuesta del jefe del imperio ha sido una amenaza de intervención militar y sanciones financieras a nuestra patria, llegando a una ofensa mayor, como fue haber sancionado al presidente Nicolás Maduro por el simple hecho de haber activado el poder constituyente originario, de haberle dicho al pueblo de Venezuela, activemos nuestro poder y nuestra sabiduría, nuestros poderes creativos para que resolvamos nuestros problemas. Al día siguiente fue inmediatamente sancionado el primer mandatario, una grave ofensa contra nuestra patria. Y salió inmediatamente la oposición venezolana a decir, son sanciones contra personas. No, porque las personas que han sancionado, por ejemplo, y me voy a referir al licenciado Simón Serpa, es presidente de importantes fondos financieros de nuestra patria, con los cuales se realizan las operaciones y las transacciones para la provisión de alimentos y medicamentos a la población venezolana. E inmediatamente que fue sancionado, empezó el bloqueo financiero en muchas instancias del sistema estadounidense. Entonces no es para afectar a funcionarios del Estado venezolano, es para afectar a todo el pueblo en su conjunto, es para afectar a toda la población, hombres, mujeres, niños, adultos mayores, sin distingo alguno, sin distingo de carné político, es a todo el pueblo de Venezuela que se está afectando. ¿Y quién ha llamado a la intervención? La oposición venezolana. Y ayer dieron la prueba fidedigna, más grave, más insólita, más inaudita que había podido conocer el pueblo venezolano en un comunicado rechazando y respaldando el intervencionismo en Venezuela, apoyando justamente, apoyando las sanciones, apoyando la amenaza de intervención militar, y porque lo habíamos denunciado. El día viernes yo lo denuncié en un acto en la Plaza Bolívar, que teníamos información cierta y directa, que en la visita que realizó el vicepresidente de los Estados Unidos a Miami, la oposición venezolana que se reunió con el vicepresidente estadounidense pidió armamentos para la violencia en Venezuela. Es una verdad y es una tragedia para nuestra patria que factores políticos de esta naturaleza tengan algún tipo de responsabilidad y liderazgo, que cada día se están quedando, por cierto, más aislados por ese tipo de postura que lo que procura es la guerra en nuestra patria, que procura un conflicto interno para facilitar la intervención de los poderes imperiales. En 24 días se instaló la Asamblea Nacional Constituyente y en apenas 11 sesiones ha tomado decisiones históricas para el país. La Asamblea Nacional Constituyente llegó como un bálsamo tranquilizador, apenas se instaló, ya Venezuela, volvió al cauce de la tranquilidad. Dejamos de lado la zozobra que la violencia promovida por la derecha transnacional había querido imponer a nuestra patria y a nuestro pueblo. Y empezamos a adoptar medidas dirigidas al reencauzamiento de la justicia en Venezuela, hacia una justicia imparcial, una justicia independiente, una justicia de acceso para todos y para todas las venezolanas. Entre sus primeras decisiones, la remoción de la señora Luisa Ortega Díaz, que hoy está sometida a un proceso judicial en Venezuela por los graves delitos que se presume cometió contra el orden constitucional, contra el Estado de Derecho, contra el Estado de Justicia. Graves delitos que atentaron contra la justicia en Venezuela. Pudimos demostrar cómo la desviación de su actuación, permitió y promovió a través de la impunidad, promovió la violencia delictiva, promovió la violencia con fines políticos en Venezuela para el derrocamiento del gobierno constitucional. Inmediatamente se designó al doctor Tarek William Saab, presidente del Poder Ciudadano, como fiscal general de la República, y lo que se ha encontrado allí, da prueba de lo que ya avisoramos hacia el país. Una banda de extorsión se había apoderado de la acción penal en el Ministerio Público. Y la Asamblea Nacional Constituyente justamente decretó la reorganización
del Ministerio Público, decretó la reestructuración y declaró la emergencia en este importante órgano del sistema de justicia en Venezuela. Asamblea Nacional Constituyente traería cohesión social y paz. Yo creo que la respuesta la dio el pueblo de Venezuela el 30 de julio. La Asamblea Constituyente llegó con su poder sanador a calmar los oficios pistoleros para que impidieran el ejercicio del derecho al voto a estos ciudadanos. Bueno, llegó la paz para todos, llegó la tranquilidad para todos, se sofocó la violencia. Ustedes que están acá, corresponsables de la paz. Es curioso porque quienes se oponían a la Asamblea Nacional Constituyente desde las cúpulas opositoras, quienes llamaron abiertamente al golpe de Estado para evitar la Asamblea Nacional Constituyente, quienes llamaron a hechos de violencia para evitar a la Asamblea Nacional Constituyente, quienes encerraron a edificios enteros, personas que no pudieron salir porque apostaron en las puertas de los focos de violencia en Venezuela. La Asamblea Nacional Constituyente llegó como un bálsamo tranquilizador a traer justamente tranquilidad al pueblo venezolano, a consolidar y a defender